1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Voy a leer en la versión Reina Valera de 1960 y espero que usted esté en su Biblia para que me acompañe en la lectura. Recordemos que el contexto es la creación, mis amados hermanos. Dice así la Escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Voy a leerlo una vez más. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a orar en esta mañana, hermanos, para dar inicio al sermón del día de hoy, y que sea el Señor hablando a través de su Escritura a cada uno de nosotros. Amado Señor, en esta mañana estoy delante tuyo para agradecerte, para loarte, Señor, para honrar tu santo nombre. Junto a mis hermanos venimos a estudiar tu Escritura, a que tú nos hables a través de la palabra, Señor, a que nos permitas conocer la revelación que tu Escritura hace de ti mismo, del autor de la Escritura. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes, a tener la mente y el corazón dispuesto y correctamente preparado para escuchar esta enseñanza. Gracias te doy, Señor, por este privilegio, y que mis hermanos y yo seamos, como le veíamos en esta mañana en Filipenses, de un mismo sentir en esta hora. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con nuestra serie que ya estoy casi seguro que vamos a cumplir un año estudiando los atributos de Dios. Y hace 8 días comenzamos el atributo de la bondad de Dios. La bondad de Dios. Hoy continuamos con la segunda parte de la bondad de Dios. He titulado este sermón, mis amados hermanos, para los que están anotando, la bondad de Dios revelada en sus obras. La bondad de Dios revelada en sus obras. Antes de comenzar, mis amados hermanos, quiero mostrarles los 4 puntos en los cuales está estructurado este sermón. El primero es la bondad de Dios en la creación. Primer punto, la bondad de Dios en la creación. El segundo punto es algunas bondades de Dios en la actualidad. El tercero serán las conclusiones y finalmente veremos unas aplicaciones. Muy bien, hermanos, antes de comenzar nuestro primer punto de manera introductoria, hay que entender una cosa, y es que hace 8 días vimos que la bondad de Dios es un atributo comunicable, es decir, que Dios lo puede transmitir, que Dios lo puede dar a su creación y también a sus santos. Y en este caso, hermanos, lo vamos a ver en principio en el contexto de la creación. ¿Por qué de la creación? Porque allí Dios hizo todo. Dios hizo la luz, las tinieblas, las aguas, la tierra, los planetas, las estrellas, la hierba, el ser humano, los animales, las plantas, todo. Y como vimos ahorita en la lectura de Génesis 1:31, al finalizar el día sexto, Él vio que todo era bueno. Vamos a ver esto en la Escritura, porque vamos a acudir, y yo le pido que tenga su Biblia abierta en esta mañana, porque vamos a acudir a otros pasajes de la Escritura, y también vamos a ver bondades de Dios que no solo están en la Escritura o en los tiempos bíblicos, sino que alcanzan nuestros tiempos, que están ahorita presentes, que usted y yo, a través de las Escrituras, podemos ver que la bondad de Dios se revela en la actualidad. Entonces, mis amados hermanos, quiero que estén ustedes muy preparados y tranquilos para empezar esta enseñanza. Muy bien, vamos a comenzar, mis amados hermanos, en el primer punto, la bondad de Dios en su creación. La bondad de Dios en su creación. Vamos a ver nuevamente el versículo 31, acompáñenme, porque vamos a revisar de qué se trata la bondad de Dios en la creación.
Y mire lo que dice la Escritura. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esta palabra bueno, en gran manera bueno, viene de la misma palabra que estudiábamos hace 8 días en hebreo, que es el término griego top, T-O-B, top. Y no solo describe a Dios como bueno, o un adjetivo calificativo de Dios como bueno, sino también en este contexto nos habla de lo que Él hizo, de lo que Él ya creó, de la obra de sus manos. Entonces, si usted quiere saber qué fue lo que hizo y qué es lo que creó, pues tiene que leer todo el capítulo 1. Pero de manera resumida, y yo sé que casi todos conocemos de qué estamos hablando, hizo el planeta, hizo la luz, hizo las tinieblas, las aguas, o lo que nosotros conocemos hoy como océanos o mares, los continentes, la tierra, hizo toda la hierba, todos los árboles, las plantas, creó también, mis amados hermanos, el sol y la luna, y también todas las estrellas, las constelaciones, galaxias. Puso también en las aguas animales, y en la tierra animales, y en los cielos animales, y finalmente creó al hombre y a la mujer dentro del jardín que Él destinó para que habitaran. Ahora, cuando Él hubo creado todo esto, Él lo vio, Él lo consideró y vio que todo era bueno, que todo reflejaba su bondad. ¿Por qué, hermanos? Precisamente por la naturaleza de este carácter, que es comunicable. Él es bueno, por lo tanto sus obras fueron buenas. Él era un árbol bueno, produjo un fruto bueno, haciendo una ilustración del Nuevo Testamento. Y esta bondad, mis amados hermanos, nos permite ver que antes de la caída, antes del pecado, todo era bueno. Todo reflejaba el carácter de su creador, la bondad de su creador. Incluso nosotros, el género humano, representados en Adán y Eva, eran buenos antes de la caída y del pecado. Ellos no nacieron en pecado, sino que ellos fueron creados del polvo de la tierra y fueron hechos buenos. Es decir, ellos eran diferentes. Pero nos vamos a dar cuenta que esto cambia en el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué pasa en el capítulo 3 de Génesis, mis hermanos? El pecado, la caída, la desobediencia, como está bien llamado este capítulo. Pero aún así, nosotros vamos a ver, y ya vamos a ir a ese pasaje, nos vamos a dar cuenta que ni aún a pesar del pecado, Dios deja de ser bueno. Dios es justo y castiga el pecado, pero aún así Él sigue siendo bueno. Él aún así sigue teniendo misericordia y consideración del género humano. A pesar de que ellos, Adán y Eva, desobedecen el mandato que Dios les había dado de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, aún así Dios es bueno. Y vamos a ver esa bondad. Yo le invito en esta mañana a que me acompañe allí adelante al capítulo 3 de Génesis. Y veamos desde el versículo 20 y vamos hasta el versículo 21. ¿Cuál es el contexto? Ya había pecado el hombre y la mujer. Dios ya les había dado las consecuencias del pecado tanto al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y ahora miren lo que dice el pasaje. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos, hermanos, que lo primero que sucedió después del pecado es que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos se dieron cuenta que sus cuerpos estaban desnudos y de hecho ellos le manifiestan en el capítulo 3 al Señor que están desnudos y ahí inicia todo. Dios les pregunta que por qué están desnudos o por qué saben que están desnudos
y él se da cuenta que han desobedecido. Dios no los deja desnudos, Dios no los deja desnudar su cuerpo, sino que hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que Dios bien podía haber eliminado al hombre y la mujer por causa de la desobediencia, del pecado, ¿no? Los hubiera podido borrar de la tierra. Pecaron, pues los voy a borrar. Él no hizo eso. Él fue bondadoso, fue misericordioso y hizo túnicas de pieles y los vistió. Aún a pesar del pecado de Adán y Eva, aún a pesar que ellos vivían en el paraíso, que lo tenían todo, que todo estaba a su alcance, que habían sido puestos sobre la creación para que juzgaran la creación, para que administraran la creación, los animales, las plantas, la tierra, teniendo todo, ellos pecaron. Aún a pesar del pecado de Adán y Eva, Dios los castigó, pero no quitó su bondad de ellos. Es más, les permitió que siguieran viviendo. Porque Dios hubiera podido haber acabado con sus vidas. Simplemente eso. Ustedes pecaron, chao. ¿Y quién habría podido decirle algo a Dios? ¿No? ¿Quién habría podido decir, no, no hagas esto, no hagas aquello? Dios lo hubiera podido haber hecho. Respetó su vida, o más bien en su bondad les dio vida y cubrió sus pieles. Pero en el capítulo 4, hermanos, nos vamos a dar cuenta, y le invito a que me acompañe al capítulo 4, versículo 1 y 2, que siguió proporcionándoles bondades a Adán y Eva. O sea, él no paró de darles bondad, siguió dispensándole bondad a Adán y Eva. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Cómo continúa mostrándose la bondad de Dios? Les dio 2 hijos, hasta este punto, por supuesto. Y estos hijos, mis amados hermanos, le heredaron. Vamos a ver más adelante las genealogías del propio Adán. Y cuando Caín mata a Abel, y Caín es echado de la tierra, es como si ellos casi que hubieran quedado nuevamente sin hijos, porque uno murió y el otro es echado por causa de su pecado. Y veamos el versículo 25. Vuelve a manifestarse la bondad de Dios en Adán y Eva. Es decir, ellos quedaron sin hijos. Uno se fue y el otro se murió. Y mire lo que dice Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ella reconoció que quien le había dado el hijo era Dios, en sustitución de Abel. Hasta aquí, mis amados hermanos, solo habiendo hecho un breve repaso por los primeros capítulos de la Biblia, podemos ver la bondad de Dios. ¿En qué? En la creación. Creó el planeta que usted y yo actualmente disfrutamos, el aire, el agua, los animales, las plantas, la luz, el sol, la luna, las estrellas. Luego creó al hombre, del cual venimos todos, y luego creó a la mujer. Y aunque ellos pecaron, los vistió con túnicas de pieles, no les quitó la vida, no los mató, sino que ellos pudieron continuar. Después les dio otra bendición, otra manifestación de su bondad, que fueron sus 2 hijos, Caín y Abel. Y después, cuando Caín mató a Abel, les dio otro hijo llamado Set. Y si usted se da cuenta en la genealogía de este hijo, Set, es que va a venir la descendencia del Señor. Hasta aquí, mis amados hermanos, solo habiendo visto muy por encima los primeros 4 capítulos de la Escritura, podemos ver la bondad de Dios. Lo disfrutamos todo lo que tenemos hoy en día gracias a la bondad de Dios, porque Él quiso crearlo y porque imprimió su bondad en la creación. Porque Él, hermanos,
bien habría podido crear otras cosas o simplemente no crear nada. Simplemente cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron, haber borrado el género humano de la faz de la tierra. Pero no lo hizo. Cuando Caín mató a su hermano, él lo hubiera podido matar también a él, pero no lo hizo. En cambio de eso, le dio otra bendición a Adán y a Eva y les dio un hijo llamado Set. Hasta aquí, mis amados hermanos, usted puede recorrer linealmente todo el Génesis, todo el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, y usted va a ver manifestaciones de bondad de Dios a pecadores como usted y yo, a pecadores, a personas malas, a personas corruptas. Si usted va más adelante, ve cómo Dios guarda a Noé, cómo Dios luego trae múltiples bendiciones a Abraham, cómo Dios guarda a Jacob, cómo Dios guarda a José, a pesar de que todos ellos eran malos, muy malos, algunos más malos que otros. Recordemos, por ejemplo, que Abraham mintió cuando dijo que Sara era su hermana y casi es tomada por esposa por el faraón, pero aún así Dios lo bendijo, porque cuando él salió de Egipto, dice, y salió con abundancia de animales, de oro, de plata, de riqueza. Es decir, Dios da bondad a pesar de que seamos pecadores. Y esto es la pura bondad de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si la bondad de Dios estuviera condicionada a que usted y yo no pecáramos, nunca recibiríamos bondad. Nunca. Si Dios hubiera dicho en algún pasaje, el que no peque recibirá mis bendiciones, recibirá mi bondad, pues nosotros estábamos perdidos. Sumamente perdidos, porque no hay nadie que pueda decir, yo no soy pecador. Es más, cuando vamos más adelante en el Génesis, en el capítulo 17, antes de que Dios destruya a Sodoma y a Gomorra, que Abraham dice, pero no lo destruyas, si hubieran 50 justos en esa ciudad, no la destruyas. Bueno, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, y al final no había ni uno, ¿cierto? Y al final después termina destruyendo a Sodoma y Gomorra, diciéndonos que no hay bondad, no hay nadie bueno, no hay nadie que cumpla perfectamente la ley de Dios y pueda decir yo soy bueno, tal como Dios lo es. Por lo tanto, vemos que una maravillosa revelación de la manifestación de bondad de Dios desde la creación hasta los primeros hombres es que Dios bendice al género humano a pesar del pecado de él, a pesar del pecado del género humano. Esto no quiere decir que pues no, ahí sí como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, no, pues como sobreabundó la gracia, entonces nosotros pequemos. No gracias al pecado, sino a pesar del pecado. Porque Dios comprende nuestra naturaleza humana y pecadora y sabe que vamos a pecar, sabe que incluso usted y yo, creyentes transformados por el Evangelio de Cristo, traídos de muerte a vida, que conocemos a Cristo, que le seguimos, aún así usted y yo pecamos, ¿cierto? ¿O no? ¿O de ahora estamos acá en la congregación de los perfectos? No. Y aún así, Él demuestra su bondad para con nosotros. Lo ha hecho desde la creación y lo va a seguir haciendo a lo largo de toda la Escritura. Pero mire, hermano, no solo lo hace en la Escritura, no solo lo hace en la palabra, sino que su bondad, como veíamos hace 8 días, viene desde la eternidad hasta la eternidad. Desde antes de la creación de todo, cuando estaba el Señor solo en la eternidad, hasta después de que todo el cielo y la tierra que conocemos pasen y venga el nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén, aún ahí estará su bondad. Es decir, la bondad no solo se confina a tiempos bíblicos, sino está ahora en la actualidad. La Biblia, hermanos, terminó de ser escrita a finales del siglo I, cuando murió el último apóstol, que nos dice la tradición que fue el apóstol Juan, probablemente en la isla de Patmos.
y que escribió el último libro de la Escritura que nosotros conocemos como Apocalipsis o el libro de las Revelaciones. Allí quedó completo el canon, la Biblia. Pero allí no murió la bondad de Dios. Allí no se acabó, no, pues ya se acabó la Biblia, ya. Y en adelante miren a ver cómo les va. Si usted mira la historia de la iglesia después, con los primeros padres, cuando estudia la historia de la patrística, los primeros padres de la iglesia, sigue habiendo bondad, sigue habiendo bondad. Cuando usted estudia la Reforma, mira la bondad de Dios. En Lutero, en Calvino, en Zwinglio, en Tyndale. Cuando usted mira la historia de los puritanos, mira la bondad. Cuando usted mira la historia de la iglesia actual, de nuestras vidas, ve la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios no se limita a ninguna época de la historia. Tal vez hay épocas más difíciles para la iglesia, pero aún así la bondad de Dios está allí. Y esto nos da paso al segundo punto, hermanos. ¿Usted quiere conocer cuáles son las bondades de Dios? Nosotros vivimos en una época que es la época de la ingratitud, que pensamos que no lo merecemos todo. ¿Por qué? Porque soy yo. O sea, si yo tengo esto es porque yo lo trabajé, ¿cierto? No, usted a mí no me puede decir nada, porque yo fui el que trabajé para esto, ¿cierto? Entonces si yo le digo, no hermano, es que no, es que soy yo. O sea, yo soy el que lo merezco. Como si todo lo que nosotros tuviéramos, tenemos el derecho, o sea, mejor dicho, nacimos pues con derecho a todo, y no es así. Nos vamos a dar cuenta que lo recibido es por pura bondad de Dios, que usted y yo realmente no merecemos nada, que lo que realmente mereceríamos no lo hemos recibido, que era la condenación del infierno por causa de nuestros pecados. Pero por el contrario, Dios, sabiendo que usted y yo somos pecadores, sabiendo que usted y yo somos malos, demuestra su bondad, manifiesta su bondad hoy en día, aquí estando usted y yo en medio de nosotros. Vamos a ver algunas manifestaciones de la bondad de Dios y vamos a ver algunos pasajes que nos muestran esas manifestaciones. La primera, volvamos nuevamente al capítulo 1 de Génesis, hermanos, y vamos al versículo 27. Génesis 1:27. Y vamos a ver la primera bondad que usted y yo disfrutamos también. Mire lo que dice la Escritura. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es la primera bendición de Dios que usted y yo disfrutamos en esta mañana? La vida. La vida. Si usted no estuviera vivo, pues no estaría acá, estaría probablemente enterrado en un cementerio. Y así como Dios un día le dio vida al polvo y creó al hombre y a la mujer, usted y yo tenemos vida. No solo nos dio vida, hermano, Él preserva la vida. Usted y yo hemos sido librados de la muerte, de la enfermedad, del choque, del secuestro, de la tortura, de la violación. ¿Cuántos cristianos, hermanos? Y hace más o menos como un mes veíamos el índice de persecución, que en el 2021 decía que Colombia era el país número 40 en el que se perseguían los cristianos, y ahorita que lo actualizaron quedó en el puesto 22, o sea, vamos todavía peor cada vez más, peor. Colombia es el primer país de tradición cristiana en el ranking. Nosotros somos países musulmanes, socialistas o de otras ideologías y religiones, y el primero que tiene una tradición cristiana es Colombia. Colombia, hermano. Ya antes subió de puesto, pero subió fue para mal. En lugar de salir del ranking de persecución, está subiendo, cada vez es peor. ¿Por qué? Pues porque la maldad se está multiplicando, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y el cristianismo, como le decía ahorita mi hermana Paula, lo lleva a uno a ser el aislado, el feo de la clase, ¿no? O sea, no, usted es el aburrido, usted es el fastidioso, usted es el religioso.
pero aún así Dios nos ha preservado, hermanos. ¿Cuántos hermanos no han muerto en nuestro país por la predicación del Evangelio? Es más, usted y yo, que somos unos mediocres predicando el Evangelio, Dios nos guarda. Dios nos ha guardado. No ha permitido que cuando usted salga lo coja un carro, lo mate una bala perdida, lo coja un señor y le robe y le meta una puñalada. ¿Esas cosas pasan en nuestro país o yo me las estoy inventando, hermano? ¿Pasan en nuestra ciudad? ¿Aquí en Soacha, Cundinamarca? ¿En Bogotá? ¿O yo me lo estoy inventando? Pasan todos los días. Todos los días. Y aún así Dios nos guarda, hermanos. Cuando vamos al trabajo, cuando volvemos vemos a nuestros hijos, Dios los guardó. Vemos a nuestra esposa, Dios la guardó. Vemos a nuestro esposo, Dios lo guardó. Nuestros padres, Dios los ha guardado. Les sigue dando vida, a pesar de que ellos son malos, a pesar de que usted y yo somos malos, a pesar de que como Caín pecó, no hemos sido consumidos, sino que seguimos viviendo. Disfrutamos de la vida, hermano. Y esa es la primer gran bendición o la primer manifestación actual de la bondad de Dios. ¿Cuántas personas no merecen la vida? Tal vez usted y yo seamos una, pero Dios nos sigue guardando para que nos arrepintamos, para que estemos a cuentas a Él, para que no hagamos maldad, sino que hagamos las buenas obras para el cual nos predestinó desde la eternidad. Esto, mis amados hermanos, es una de las bendiciones y de las manifestaciones de la bondad de Dios que usted y yo gozamos en la actualidad. La segunda, hermanos, ¿quiere ver una segunda? Vamos a ir a los versículos 29 y 30 allí en Génesis capítulo 1. 29 y 30. Y mire lo que le dice Dios a Adán y a Eva. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. ¿Cuál es la segunda manifestación de la bondad de Dios en la actualidad para nosotros? El alimento. El alimento. Él creó estas cosas para comer. Ahorita estábamos comiendo, hermanos, y nosotros pensamos que esto es pues porque lo merecemos, porque trabajamos, porque somos nosotros. Yo, como soy hijo de Dios, como dice el pastor, como soy un princeso de Dios, pues yo me lo merezco todo. Pero no es verdad, hermanos. Si lo recibimos, no es porque lo merezcamos, no es por nuestro mérito, es por la bondad de Dios. El crédito se lo lleva a Él. Pero si usted se da cuenta, el versículo, si usted leyó atentamente conmigo, el versículo 29 habla del alimento para el ser humano, pero el 30 habla del alimento para el resto de la creación. Lea usted: y a toda bestia de la tierra, que esto habla de los animales, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Él no solo alimenta al género humano, sino a todos los seres vivientes, a las plantas, a los animales, a los seres microscópicos que usted y yo no vemos, pero que existen, que están acá, que los tenemos. Él alimenta toda su creación, la preserva, la mantiene. Veamos un versículo paralelo, y yo le invito a que me acompañe, en el libro de los Salmos, capítulo 136, versículo 25, y allí usted se dará cuenta que el salmista reconoce esto de parte de Dios. Salmos capítulo 136, versículo 25. Y mire lo que dice: el que da alimento a todo ser viviente. ¿Por qué? ¿Por qué da todo alimento, hermano? Porque para siempre es su misericordia. Recordemos que hace 8 días que la palabra misericordia y la palabra bondad son sinónimos en algunos contextos.
¿Por qué alimenta a todo ser viviente? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque Él no creó simplemente para dejar al arbitrio, sino que Él sustenta su creación. Los que tienen mascotas, o los animales de la selva, los animales domésticos, los animales de la granja, de la finca, Él es el que los alimenta. Es más, hermano, si usted recuerda, y no vamos a ir a ese pasaje, pero si usted recuerda, el propio Señor Jesucristo lo dice, que Él cuida de las aves, ¿cierto? Y dice, si cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? Hay un himno muy conocido que dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de los animales tan pequeñitos, ¿cómo no cuidará de nosotros? ¿Cómo no nos proporcionará el alimento que nosotros requerimos? Nosotros hemos recibido la bendición de alimentarnos por la bondad de Dios. Yo les digo algo, hermanos. La ciencia dice que un ser humano sin alimento en menos de una semana muere. Sin agua en menos de 4 días muere por deshidratación. Y Dios nos proporciona todos los días esta bendición. Todos los días. Creo y espero que así sea, que acá ninguno nos falta el alimento. Ayer, en las noticias, veíamos las cifras de hambre en Colombia, de hambre. Y la cifra es la siguiente, hermanos. El 40% de los colombianos come 2 o menos veces al día. El 40%, es decir, 4 de cada 10, casi la mitad de los colombianos. Y en ciudades como Bogotá, 1 de cada 4 solo come 2 comidas. En ciudades de la costa como Montería o Cartagena, la mitad de los habitantes solo puede comer máximo 2 veces al día. Es decir, si come el desayuno y el almuerzo, no come la cena. Le toca acostarse sin comer. Pero usted y yo muchas veces somos desagradecidos en el alimento, hermanos. Esto nos gusta, esto no nos gusta, esto a mí me parece horrible, yo no me como esto. Pero eso que a usted no le gusta sería una completa bendición para esas personas que no pueden comer. Mostraban a un señor que decía, le preguntaban, ¿usted cuándo come proteína como pollo o carne? Él decía, 1 vez al año yo puedo comer. Y aquí, no, a mí el pollo no me gusta, no, la carne así no me gusta, no, el pescado, qué asco. Y ellos desearían, anhelarían comerse eso aquello que usted repugna, eso que deja en el plato, eso que a usted no le gusta. Y yo sé que suena gracioso, hermano, pero si usted, ahorita que salgamos de nuestro culto, va a la mesa, come, recuerde siempre que es una bondad de Dios. Porque el día que usted no tenga alimento, ese día llorará del hambre. Ese día usted dirá, Señor, me hace falta algo importante, porque usted sin alimento, pues simplemente va a morir. Si usted está desnutrido, todas sus funciones corporales empiezan a fallar, ¿no? Su mente, su concentración, sus órganos. Esta es la segunda bondad de Dios que vemos que desde la creación hasta la actualidad Dios nos da, ¿cierto? Desde Adán y Eva prometió que daría de comer y hoy en día nos da de comer. Gloria a Dios por eso, hermano. Mire que hay muchos hermanos cristianos que estoy seguro que no tienen para comer, hermano. No lo tienen. Y nosotros acá sí que lo tenemos, vivimos en una ingratitud terrible. Tercera cosa que el Señor hizo, o que Dios nos brinda. Vamos a ir al libro nuevamente, que ya lo leímos, al capítulo 3 de Génesis, versículo 21. Génesis 3:21, de Génesis.
Hemos estado allí mirando desde la creación cómo Dios manifiesta su bondad hasta la actualidad. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No es solo una manifestación de la bondad de Dios que le haya perdonado sus vidas, a pesar de que pecaron, y que cubriera sus vergüenzas, sino que la propia bondad de Dios está en que Él nos proporciona el vestido. El vestido. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted habría venido si no hubiera tenido vestido en esta mañana? ¿Usted saldría a hacer alguna cosa? ¿Haría algo? Incluso dentro de su casa, ¿usted haría algo sin su vestido? ¿Sin su ropa? Yo veo sonrisas, pero pues la verdad es que no, ¿cierto? No haríamos nada de eso. No haríamos, yo no, ni siquiera con nuestra propia familia que nos conoce, pues nosotros andamos desnudos, ¿no? Sino que simplemente nos gusta que nosotros mismos nos veamos desnudos y si acaso nuestra pareja, ¿cierto? Como máximo. Y vemos, hermanos, que el vestido es algo que Dios le proporcionó a Adán y a Eva. No porque ellos lo merecieran, no porque ellos se lo hubieran ganado, sino porque Dios por su bondad se los dio. Pero mire usted, hermano, y le invito a que vayamos a un versículo paralelo, que Dios hace eso con nosotros. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Seis, 31 y 32. Y mire lo que ya dice el Señor Jesucristo. Recordemos que en este contexto el Señor está en el Sermón del Monte. Desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 29, Él está en el monte. Está hablando de algunos temas que Él sabía que nosotros necesitábamos. Y mire lo que nos dice a nosotros, como segunda audiencia. No os afanéis, no se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que les dice nuestro Señor Jesucristo y nos dice a nosotros, hermanos, es tranquilos, no se afanen, no se desesperen, ni por lo que beben, ni por lo que comen, ni por lo que visten, porque Dios sabe que ustedes tienen necesidad de eso. Y más adelante le va a decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Entendiendo en el contexto, porque mucha gente dice, no, estas cosas serán añadidas, es que me va a dar carro, mansiones, yates, aviones, no. Estas cosas que viene hablando, el vestido y el alimento y la bebida. Lo que le dice es, usted no centre su mente en este mundo, en no, qué tenemos para comer, qué vamos a beber, cómo nos vamos a vestir, sino que busquemos a Dios y Él nos proporcionará en su bondad estas cosas. Porque, hermanos, el vestido es algo importante. Y mire que hoy en día vivimos en la era, pues, de la vanidad, ¿no? La época de la vanidad. De pronto eso no se ve tanto en la iglesia, pero pues sí en el mundo, ¿no? La manera como usted se viste determina su estatus social, determina la manera como los demás lo ven, se relacionan con usted. Si yo en esta mañana hubiera venido en pantaloneta y en chanclas, aunque sea el mismo, con el mismo mensaje, usted no me vería igual, ¿cierto? No me vería igual, ¿cierto? Y si me hubiera venido de pronto sin camiseta, solo en la pantaloneta, en chanclas. ¿Sí ve que eso determina mucho, hermano? Entonces, como me viene en un vestido bonito, pues entonces la gente me presta más atención.
Y usted se ríe, pero es verdad, hermano. Cuando usted va a una cita de trabajo, a una entrevista de trabajo, ¿usted cómo se va? ¿En pijama? ¿O no? Yo me arreglo para que vean que yo soy una persona decorosa, decente. Y yendo más allá en las escrituras, cuando nos vestimos sabemos que nuestra motivación al vestirnos es glorificar a Dios. No es que digan, uy, qué hombre tan elegante. Uy, guau, ese traje es Gianni Versace. Qué hombre tan adinerado. No, yo lo hago para la gloria de Dios. Si tengo un traje sin marca, gloria a Dios. Si no lo tengo, gloria a Dios. Y si tengo uno muy hermoso y caro, pues también gloria a Dios. Y las mujeres especialmente cubriendo su propio cuerpo, ¿no? Pues yo siempre digo, uno de hombre pues no tiene lo mismo que mostrar que una mujer. Pero el punto, hermanos, es que Dios nos proporciona el vestido. Ese con el cual usted y yo no podríamos hacer nada, sin el cual, perdón. Porque sin ese usted no iría a estudiar, no iría atrás, no saldría a trabajar, no saldría ni a la calle, ¿cierto? Y Dios lo proporciona. Miren, hermanos, qué tan importante es esto, que recordemos que cuando el pueblo de Israel marchó por 40 años vagando errantemente por el desierto, Él guardó su vestimenta, Él guardó su calzado. No se gastó, dice la Escritura, ¿cierto? No se gastó, no se gastó. Porque Él sabía, hermanos, que es una necesidad humana. Y Dios nos da esa manifestación de la bondad. O usted no se la ha dado, o usted no ha recibido con qué vestirse. Es más, somos tan bendecidos que usted puede escoger la ropa que a usted le gusta y comprarla, ¿cierto? O a usted le obligan a vestirse como quiere, otro. No, usted se viste así, ya, punto. No, usted dice, a mí me gusta este color, a mí no me gusta este, a mí me gusta este material, a mí me gusta esta marca, a mí me gusta un poquito más caro, a mí me gusta un poquito más barato. ¿Y quién le da a usted todo eso? Dios, hermanos. ¿Por qué? Por su bondad, por su bondad. No se crezca con estas cosas, hermano. No se crezca, no se dé orgullo a usted. Gloria a Dios, como dice el pastor, si un día tenemos para sentarnos en un banquete, como si un día tenemos para comernos un arroz. Gloria a Dios en ambos. Si un día tenemos, hermanos, para poder cenar en el restaurante más fino o para podernos comer una empanada acá con los hermanos. Gloria a Dios, hermanos, que Dios nos está dando vestido, que no nos está dejando desnudo, que no dejó desnuda ni a Eva a pesar de que pecaron, y no nos deja desnudos a usted y a mí para mostrar nuestras vergüenzas. Hermanos, estas manifestaciones de la bondad de Dios nos tienen que llevar a vivir en gratitud, a vivir en gratitud. Si nosotros no vivimos en gratitud, hermanos, estamos teniendo una actitud incorrecta con la bondad de Dios, porque Dios te está dando de su bondad, de lo mejor que Él tiene para ti. Y tú no, pues a mí la verdad, a mí eso no me gusta, pues eso no me importa. Porque miren, hermanos, que Dios bien podría no darnos nada. Y entonces ahí sí sufriríamos, y ahí sí lloraríamos, ¿cierto? Si no tuviéramos para comer, ¿cómo estaríamos? Si no tuviéramos para vestir, ¿cómo estaríamos? Si no tuviéramos para darle de comer a nuestros hijos, ¿cómo estaríamos? Para vestir a nuestros hijos, ¿cómo estaríamos? Para pagarles un tratamiento médico o dental, ¿cómo estaríamos? Y todo esto lo hemos recibido por la bondad de Dios. Y esto, hermanos, yo quiero que usted lo vea en su vida práctica. Que aprenda a ser agradecido. Porque si usted es desagradecido, quiere decir que usted no está teniendo en la correcta consideración la bondad de Dios. Vamos a ir a un último pasaje, hermanos, que nos ilustra esa actitud que debemos tener ante las bendiciones de Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo,
capítulo 6, y vamos a leer versículos 7 y 8. Mire que el apóstol Pablo va a hablar de lo que nosotros hemos estado hablando. Primera de Timoteo 6, 7 y 8. Mire lo que va a decir el apóstol Pablo. Porque nada hemos traído a este mundo. Usted nació desnudo, ¿cierto? Y nada podremos sacar. Ya que nos muramos, todo se queda acá. La ropa, los bienes, el dinero. Pero mire lo que dice. Así que teniendo que sustento, el alimento, y abrigo, el vestido, estemos contentos con esto. Estemos contentos si tenemos estas dos cosas. Si tenemos estas dos cosas, estemos como contentos, agradecidos. Dios manifiesta su bondad para contigo. El día que tú estés desnudo en la calle o que no tengas alimento, entonces ese día dirás: cuán desagradecido fue. Ojalá que nunca lleguemos a eso, hermano. Ojalá que nunca lleguemos a tales cosas. Si usted mira en la historia de las Escrituras, hubo grandes hambrunas, terribles hambrunas. Y no solo en la Escritura. En toda la historia, hasta casi entrado el siglo XX, más o menos cada 20 años había una hambruna. Y personas se morían literalmente porque no había que comer. Usted hable con sus abuelos o con sus bisabuelos, si es que están vivos, por supuesto. Y pregúnteles cómo era la situación alimentaria antes y cómo es ahora. Pregúnteles si era tan fácil comer, si era tan fácil decir: a mí eso no me gusta. Usted comía lo que había y eso era ya. Usted no se podía poner a escoger: no, esto sí es, hoy yo ya no, yo ya estoy cansado de la carne, a mí no me gusta el pollo, a mí no me gusta esto. Si había para comer, usted comía, o si no, no había nada más. Recordemos lo que dijo la viuda de Sarepta a Elías: tengo esta harina y este aceite para hacer la última torta para mí, para mi hijo, y después morir. Porque era grande la hambruna que había en la tierra. Dice en el libro de primer libro de Reyes. Ellos estaban listos para morirse de hambre, era lo último que tenían, y después de eso no había nada más de comer, chao, a morir. Y la bendición fue que nunca faltó la harina y nunca faltó el aceite. Él les dio de comer. Hermanos, seamos agradecidos. Hoy vivimos en una sociedad moderna que pensamos que lo tenemos todo merecido, y no es así. Si hemos recibido por gracia, vivamos por gracia. Si hemos recibido por bondad, retribuyamos al Señor en gratitud y en contentamiento. Vamos a pasar a las conclusiones. Primera conclusión, hermanos. La bondad de Dios la podemos ver desde la creación en el huerto del Edén hasta hoy en día, hasta aquí. Y es más, la seguiremos viendo a lo largo de nuestra vida. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios que usted y yo no decimos como la viuda de Sarepta: tengo lo último y después de eso, pues me voy a morir de hambre porque no tengo nada más. Sino que ahí está Dios sustentándonos con su bondad. Segundo, hermanos, la bondad de Dios se refleja en cosas que damos por descontadas, pero que realmente son fruto de su bondad. La vida, el alimento y el vestido son cosas que recibimos por bondad. Tercero, la bondad de Dios no solo se refleja en el ser humano, sino también en que Él sustenta los animales, las plantas y todo ser viviente. Todo ser viviente. Imagínese que Dios dijera: no, pues ya desde mañana no voy a sustentar las plantas. Nosotros detrás de ellos nos vamos, porque imagínese sin plantas, es decir, no habría nada, nos morimos. Sin plantas nos morimos, sin animales también nos morimos. Todo tiene un delicado equilibrio que Dios sustenta por su bondad. No, vamos a dejar a esta gente sin agua, pues, chao, sin sol, chao, sin aire, chao. Nosotros nos creemos muy fuertes, hermanos, pero decía un hermano chileno: de la muerte nos separa solo un latido del corazón.
Si Dios nos para el corazón en este momento, ya se acabó, no hay nada más. Pero nosotros a veces, wow, somos los chachos. No, hermanos, sometámonos al Señor en humildad, en piedad. Aplicaciones, hermanos. 2 preguntas. ¿Vives en gratitud frente a Dios por su bondad respecto al alimento, al vestido y a la vida? ¿O por el contrario, piensas que lo mereces todo? Piensas que, no, yo no necesito de nada ni de nadie. ¿Para qué? No necesito de nada ni de nadie. Recordemos que este es el espíritu de la Odisea, ¿no? Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero en realidad era desnudo, pobre, desventurado, miserable. Yo no tengo necesidad de nada, yo lo tengo todo, ¿para qué? Pero en realidad era el más miserable de las 7 iglesias, ¿no? La peor reprensión se la lleva la Odisea. Aquel que cifra su confianza o pone su confianza en los bienes de este mundo, ¿no? Y que se le olvida que aquello que ha recibido es por la bondad del Señor. Entonces, gratitud o queja. Uy, no, papá, otra vez esa comida. Uy, no, qué pereza. Uy, otra vez mi mamá va a hacer eso. Qué fastidio, qué mamera. Otra vez la ropa en ese almacén. No, a mí no me gustan los zapatos, sino que tienen que ser de esta marca y esa otra tienen que ser importados. Y mi ropa tiene que ser, mejor dicho, hecha por los padres del rey de Inglaterra. No, hermanos. Gratitud y contentamiento. Segundo, hermanos, vivamos en gratitud y en contentamiento por la bondad de Dios. Porque es diaria, es gratuita, es abundante y es permanente. ¿Usted se merece la bondad de Dios? ¿Usted ha hecho algo para ganársela? ¿Usted algún momento ha dejado de recibir la bondad de Dios? ¿Usted ha recibido poco o ha recibido mucho? Abundante, hermanos, abundante. Entonces vivamos en gratitud. Saquemos la queja, saquemos esa blasfemadera, hermanos, esa falta de contentamiento. ¿Por qué? ¿Por qué me toca a mí? Uy, no, miren este trancón tan terrible. Nosotros por cualquier cosa nos volvemos locos en la actualidad, locos. Porque no, las cosas no salen como quiera, nos volvemos locos. Porque estamos en un trancón, porque hace mucho sol, porque llueve mucho, porque el almuerzo no era lo que yo quería. Me estoy equivocando, hermano. Creo que somos tan mimados y tan quejumbrosos que por cosas tan pequeñas nos quejamos, por bobada, por cosas que otras personas, otros hermanos morirían por siquiera conocer, ver eso que tenemos. Como le digo, ahorita usted sale con su familia, se sienta a la mesa, come un rico almuerzo para la gloria de Dios, y muchos están, ¿y qué vamos a comer ahorita? No hay nada, no tenemos plata, no hay comida, no hay nada. Y los niños, no hay nada para ellos. Por lo tanto, vivamos en gratitud por la bondad de Dios y sus manifestaciones. Pónganse en pie en esta mañana, mis amados hermanos. Hemos terminado este sermón y oremos al Señor precisamente por esto, que nos permita ser piadosos, nos permita ser agradecidos y contentos con lo que nos da. Como dijo el Señor un día en una parábola: sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. No es que Dios nos esté prometiendo la riqueza. Seamos fieles en lo poco o seamos fieles en lo mucho. Eso es lo importante. Oremos a nuestro buen Dios. Amado Cristo, en esta tarde está tu iglesia, tu amada, reunida para agradecerte en primera medida por la vida eterna que nos diste en la cruz del Calvario. Un regalo, Señor, tan glorioso que era totalmente inmerecido.
y un regalo que nadie nos puede quitar. Nos pueden quitar todo, nuestros bienes, nuestra ropa, nuestro dinero, aún incluso la vida. Pero la vida eterna que tú nos diste, nadie nos la quitará, Señor, porque tú eres el que nos la diste. Pero también en cuanto a los bienes de este mundo, Señor, ayúdanos a ser agradecidos, a ver la bondad de Dios que nos da, Señor, todos los días, en tener vivos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a los hermanos en todo el mundo, en guardar a mis hermanos del hambre, de la desventura, de la desnudez, de la enfermedad, del accidente, del atraco, del secuestro, de la violación, de la muerte, de la tortura, Señor, de todas estas cosas tan terribles que pasan en el mundo, tú nos has preservado y guardas a tu pueblo por causa de tu propia bondad, porque eres bueno, Dios mío, porque no se agota tu bondad, sino que es una fuente inagotable para que nosotros podamos disfrutarla, Señor. Danos un corazón agradecido, que no seamos tan triviales, Señor, que no seamos desagradecidos por pequeñeces, porque me dan lo que no quería, porque no fue el sabor que yo quería, por cosas tan triviales que nos olvidamos de poner por obra la gratitud que nos debe producir tu bondad. Gracias, Señor, por esta iglesia local. Gracias por mis hermanos. Gracias por habernos dado la Escritura sin la cual estaríamos perdidos. Gracias por sellarnos con el Espíritu Santo. Gracias por darnos voz para cantarte. Gracias por darnos vista para poder leer la Escritura y oídos para escucharla, Señor, porque podemos caminar, porque podemos respirar, porque podemos comer, Señor. ¿Cuántas personas no dependen de una máquina, Señor, para hacer sus funciones básicas? Y yo veo a mis hermanos que por gracia y bondad tuya estamos aquí. Gracias, Señor, porque un día nos será quitada la vida, pero iremos a la gloria contigo. Y allí ya no habrá necesidad alguna, ni dolor alguno, Señor. Tú nos complacerás y nos satisfarás plenamente y para siempre. Gracias te doy en esta mañana. En tu nombre nos encomendamos y permítenos terminar este culto, Señor, para gloria y honra tuya. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos, nos vemos en 8 días.